Ujú. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy lunes 4 de julio contamos con la grata presencia del ingeniero máster profesor académico de la Universidad Nacional de Catamarca de Argentina, Luis Rodolfo Lara. El profesor Luis Rodolfo Lara tiene una maestría en tecnología de la educación por la Universidad de Salamanca, tiene otra maestría en procesos educativos mediados por tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor responsable en diversos talleres que tienen que ver con la aplicación del modelo 1 a 1. También ha sido docente en la maestría de informática educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ha sido coordinador y docente a nivel de posgrado en diversos cursos que tienen que ver también con educación a distancia. Y entre otras cosas, porque su currículo tiene 32 páginas, ha sido profesor en diversos cursos también de capacitación docente y actualización en el uso de las tecnologías. Él nos acompaña hoy con su conferencia Uso y preferencia de recursos del aula virtual en Moodle, una mirada de los propios estudiantes, tema que nos parece interesante para precisamente ver o que nos dé cuenta pues de cuál es la percepción de los estudiantes en relación con estas herramientas digitales. Bienvenido Luis, adelante y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Es un gusto compartir acá con colegas de otros países, experiencias y, bueno, y comentarios que pueden ser útiles y valiosos para todos los que nos dedicamos a la práctica de la inclusión de las tecnologías en el aula, ¿sí? Em, lo que les voy a mostrar en esta jornada son algunas experiencias que nosotros hemos realizado, no solo en algunas asignaturas muy definidas, sino también comparándolas con otras asignaturas que pueden ser un poquito más de otras características. Lo que vamos a ver ahora fue dictado en el año 2021. Todavía nosotros estábamos en un plan de aislamiento, ¿sí? Sobre todo los, eh, el nivel educativo universitario y terciario, ¿sí? En el cual, digamos, como es una modalidad que no es obligatoria, se prefirió seguir cursando en forma a distancia, ¿sí? Lo que vamos a, lo que vamos a hacer unas pequeñas reflexiones al principio, ¿sí? De lo que es la inclusión de las mediaciones en el aula, ¿sí? Y acá cuando hablamos acerca de otras miradas, que muchas veces cuando nosotros planificamos, introducimos dispositivos, proponemos recursos, adaptamos, digamos, a objetos de aprendizaje, en algún momento también se lo mencionaba de esa manera, lo hacemos desde la perspectiva nuestra, ¿no? De docente. Y, y lo que nunca hay que perder de vista es que toda acción, digamos, educativa se realiza bajo un contexto determinado, ¿sí? Cuando hablamos de medios, eh, cuando vamos al diccionario y analizamos digamos, el término medios, vamos a ver que medio es algo que justamente media entre dos extremos o que vincula o forma una metáfora de puente entre, digamos, entre los distintos participantes que pueden suceder en una clase, como puede ser el docente con los estudiantes o con los estudiantes entre sí. Entonces, es fundamental que cuando nosotros hablamos, proponemos un medio para utilizar en una clase remota o a distancia, sea justamente un medio y no un obstáculo, ¿no? Muchas veces, yo me acuerdo de una experiencia en una universidad privada en Córdoba,
donde fuimos a hacer un trabajo, una entrevista, y corría el año 2001, 2002, y en esa época los materiales multimedia eran muy comunes, es decir, eran los CD-ROM, prácticamente hoy casi ya no existen, en el cual había una aplicación, un archivo ejecutable donde estaban los contenidos. Sin embargo, yo me acuerdo que era una tecnología tan de punta que para utilizar ese material era necesario realizar un curso, ¿sí? Entonces, si para nosotros utilizar un medio, un soporte o recursos, tenemos que tener tenemos que hacer un esfuerzo adicional, es decir, no es amigable, no es intuitivo ese material o recursos, entonces es un dispositivo que nos separa más que lo que nos vincula, ¿sí? En ese sentido, el rol del docente es fundamental en cuanto a la selección de los medios, recursos. eh, y por otro lado, también es importante tener en cuenta que el rol de los estudiantes, los medios y los recursos también tienen que ser compatibles digamos, funcionar en una integridad, ¿sí? En el cual todos estén mancomunadamente estén, digamos, funcionando en forma armónica, ¿sí? Creo que esto es algo muy interesante tenerlo en cuenta antes de ver de hacer un análisis de las experiencias. Siempre el contexto es fundamental para realizar una selección un- de, de las experiencias que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, el contexto está definido no solamente el perfil del estudiante, de los estudiantes, sino también del docente. Y no estamos hablando solamente de la necesidad de tener o ser, digamos, tener accesibilidad a la infraestructura tecnológica necesaria para que nosotros podamos utilizar las tecnologías, sino también puede existir otros parámetros a tener en cuenta, como puede ser, por ejemplo, el perfil de las instituciones, ¿sí? En el donde se va a diseñar o se va a llevar a cabo estos proyectos, ¿sí? Las tecnologías de la información y comunicación, muchas de ellas, y esto también es uno de los criterios de selección que es interesante tener en cuenta, es que se pueden adaptar, ¿sí? Se pueden usar, se pueden reutilizar, ¿sí? Eso es fundamental, porque justamente eh, estamos con un curso de una diplomatura en estos momentos y nos dice que expandir un aula, uno de los profesores, nos lleva tiempo, ¿sí? Es una inversión de tiempo, conocer las herramientas, ver en qué momento se la va a implementar. Y bueno, es justamente una de las cuestiones que podemos decirles, es que, bueno, te puede costar realizarla, pero después las puedes adaptar y poderlas implementar en otro contexto determinado. Bueno, y por último es justamente la integración, ¿sí? Debe haber una planificación de estos recursos o medios, ¿sí? Como para nosotros, una de las tecnologías tradicionales, como es en el aula presencial, es el marcador y la pizarra. Eso queda más que nada en forma, se sobreentiende o es algo transparente, pero cuando usamos otras tecnologías, nosotros tenemos que incorporarla, no solamente considerando el contexto, sino las tecnologías, y también en cuanto a los objetivos y contenidos que vamos a utilizar justamente este tipo de recursos, ¿sí? Eh, bueno, este es un modelo que nosotros estamos trabajando, solamente se los muestro para que ustedes puedan ver los distintos elementos en lo que se puede analizar un entorno virtual, ¿sí? En el cual existe el docente, los estudiantes, hay un entorno, ¿sí? Que está definido por diferentes recursos o medios que proveen de canales, contenidos y actividades. Fíjense en que todas esas vinculaciones, que es un medio, que nosotros esperamos que eso sea un medio que nos vincule,
esos recursos que existen en el escenario interactivo de aprendizaje nos proporcionan las interacciones adecuadas para que nosotros podamos intervenir y podamos establecer una comunicación y un acceso a los contenidos. ¿Cómo se puede, cómo se puede apreciar en esta presentación? Siempre está el contexto, ¿sí? Hay un contexto que siempre hay que adaptarlo, ¿sí? Hay que adaptarlo a las tecnologías, las cuestiones que tienen que ver con el contexto no solamente de los perfiles del docente, del estudiante institucional, y también el diseño curricular, que tiene que ver con lo que está relacionado la cuestión de la planificación, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un medio está planificado, significa que tiene la justificación necesaria para que ese medio nosotros lo podamos utilizar en la práctica docente, ¿sí? Primero pensé en realizar un análisis, pero hemos agregado otro más, ¿sí? Este es un perfil del estudiante de un curso que se refiere al tema de electrotecnia, que es un segundo año de una tecnicatura en informática. Recuerden que el segundo año del 2021 significa que en el 2020 también en la época de pandemia también fue virtual para los estudiantes. Entonces podemos decir que este perfil de los estudiantes ya venían, digamos, con una práctica de cómo utilizar un campus virtual. Además del contexto de que, como son técnicos, están estudiando la tecnicatura en informática, tienen muchas habilidades, digamos, relacionadas con el manejo de los celulares, computadoras y bueno, de diversos dispositivos. Esta es bueno, por cuestiones de pandemia, esta fue realizada totalmente a distancia el año pasado. Duró un semestre, para nosotros son 15 semanas, 12 semanas de cursado, más algunas semanas para el examen y otras cuestiones. Nos pedían ahí un encuentro de videoconferencia por semana, ¿sí? Muchos docentes prefirieron dar, digamos, llevar su versión presencial a la versión a distancia con la utilización de las videoconferencias con los PowerPoint, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas cuestiones que tuvimos que modificar para adaptar el discurso en cuanto a la metodología dictada de la materia. El promedio de los alumnos era de 22 años, que eso va a ser importante por algunas cuestiones que vamos a ver finas con otro perfil de otros estudiantes que vamos a ver a continuación. Este era un curso de un ciclo de licenciatura de enseñanza de las ciencias. Yo no sé, ya, María, si allá en otros lugares también se maneja eso de que, por ejemplo, acá hay muchos profesorados de física, biología, química, y bueno, la universidad, haciendo un ciclo adicional, le dan el título de licenciado, ¿sí? En este caso, como eran 3 orientaciones, bueno, entonces algunos de los profesores generalmente, bueno, acá el promedio de edad era de 32 años, ¿sí? Eran profesores que estaban ejerciendo con títulos justamente de profesores de química, física, biología, matemática y computación. Entonces, eh, si ustedes se fijan, es un perfil un poco más distinto a lo que nos tenía acostumbrado con el curso anterior. Este fue un curso más corto de 7 semanas, había encuentros semanales por videoconferencia, ¿sí? Se sugirió, había distintos profesores daban sus propios, digamos, duraciones de los encuentros de las videoconferencias sincrónicas que se daban.
Recuerden que todas estas videoconferencias que se daban a distancia quedaban grabadas y luego eran subidas al campus virtual. En este caso también era especial porque era el primer, el primer curso del ciclo, ¿sí? Entonces había que dar una idea de alfabetizarlo, ayudarlos a los profesores a ambientarse en este nuevo entorno, ¿sí? Eso va a quedar evidenciado en algunos resultados que luego vamos a ver cuando llevemos a cabo la experiencia, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los recursos que nosotros hemos utilizado en el aula virtual. Lo hemos dividido en tres grandes grupos: recursos de comunicación, que son recursos que sirven más que nada para realizar, eh, entablar una conversación espontánea entre el docente y el estudiante. Cuando hablamos de espontánea es algo que no está, digamos, programado, ¿sí? Son, digamos, consultas eh, que pueden tener los estudiantes durante la exposición de algún trabajo contenido, o también puede ser sobre el cursado o cualquier otra duda que tenga. Si se fijan, los recursos de comunicación que nosotros hemos dispuesto para el aula virtual eran las videoconferencias, que más que alguna elección nuestra era una obligación de la institución, que nos decían tienen que dar una videoconferencia sincrónica por lo menos una vez a la semana. Entonces, eso nos obligó, digamos, a no pensar mucho en este recurso, sino de poderlos utilizar. Yo particularmente, antes de la pandemia, prefería para la experiencia que hacíamos en las clases presenciales, utilizar como expansión del aula la aplicación Edmodo, que para mí era muy buena en cuanto como aplicación del celular, ¿sí? Esto nos llevó a que, bueno, con la pandemia nos invitaron cordialmente a todos los docentes que nos pasemos al campus virtual de la universidad. Bueno, entonces usamos tanto la videoconferencia como los foros de debates, en este caso como para la cuestión también de consultas, y también, como saben, en la aplicación Moodle tenemos lo que es una mensajería personal privada, ¿sí? En el cual el estudiante se puede comunicar con el docente en forma, digamos, uno a uno nada más, y no por medio de un foro de debate, por ejemplo. Bueno, luego tenemos lo que son los recursos para acceder a contenidos e información. Ahí lo que tenemos son los famosos foros de anuncios que tienen algunos eh, en formato, digamos, por defecto, las aulas virtuales de Moodle, ¿sí? Nosotros los llamamos los famosos carteles transparentes cuando íbamos a la universidad, ¿no? Cuando era estudiante, y había una especie de muro en donde cada materia tenía su espacio, entonces ahí veíamos las noticias, las notas que teníamos, todo ahí, una especie de muro que tenían cada una de las cátedras. Bueno, esta es una especie de muro, pero en un foro un foro específico, en el cual el docente solamente puede él publicar, y los estudiantes solamente pueden leer. Luego tienen lo que están los materiales multimedia, y esto es una gran diferencia con la presencialidad en cuanto a los materiales de contenidos instruccionales, eh, materiales como las guías didácticas, guías de estudio. Fíjense que son materiales en el cual se provee información. Y de esa forma nosotros como docentes con el uso del campus virtual podemos, digamos, prescindir de esa tarea de la famosa clase magistral, ¿sí? La clase magistral presencial. Entonces, con la presencia de estos materiales, que en definitiva contiene lo mismo de lo que nosotros dábamos, digamos, en las clases o en los encuentros de conferencias presenciales, estamos delegando la parte del acceso a los contenidos a un material, ¿sí? Específicamente realizado para este tipo de modalidad. Entonces, nos queda, digamos, trabajar en un rol mucho más de guía y facilitador de parte del docente.
Fíjense que están las guías de estudio, materiales instruccionales, los videos grabados. Los videos grabados son los videos sincrónicos que después se los descargaban y se los colocaban en una página especial dentro del aula virtual para que los estudiantes puedan disponer de ellos cuando ellos los crean convenientes. Después están en lo que es el calendario y la agenda de informe de seguimiento, ¿sí? Que eso es importante porque muchas veces todo se programa, digamos, en forma cronológica y muchas veces los estudiantes están realizando varias actividades simultáneamente, ¿sí? Entonces es importante que se tenga las cuestiones de que los estudiantes tengan claro qué actividades están vigentes y cuáles no. Que no estén vigentes no implica que los estudiantes no la puedan realizar en esos momentos. Eso creo que es muy importante, ya que si de otra forma se atenta con lo que es la flexibilidad que tiene que tener cursado dentro, digamos, dentro de lo que es del calendario académico que se tiene. Y por último, una de las actividades también que nosotros hemos realizado es los recursos realizados son los cuestionarios de autoevaluación, que eran cuestionarios en el cual no se lo vinculaba a la nota, sino los estudiantes realizaban las actividades, y es más, se la podía realizar muchísimas veces, y además tenían, digamos, una guía de retroalimentación en caso de que, digamos, los resultados no sean no sean los esperados. Recuerden que los cuestionarios de autoevaluación en Moodle son muy rígidos, pero al hacerlo, digamos, con una cuestión de que no hay límites para poderlo realizar y que en realidad nos preparaba para realizar los otros exámenes, los estudiantes los realizaban muchísimas veces hasta que, digamos, eh, sacaban las dudas, ya sea cuando pasaban, digamos, tenían algún problema, se contactaban directamente con el foro de debate en donde estaba relacionado justamente con esta actividad. También se hizo una actividad que es el glosario, que era realizar entre todos los participantes de la clase una especie de diccionario de conceptos que parecían relevantes para la materia. Y bueno, también el envío de tareas que era juntar cuando, por ejemplo, se tenía que realizar el envío de algunos documentos, un trabajo de investigación que se realizaba sobre los temas. Bueno, esos son los recursos que nosotros lo hemos clasificado según las diferentes funciones que pueden tener. Podemos, por ejemplo, acá tenemos uno de los recursos que nosotros utilizamos, que eran las videoconferencias. Ustedes pueden ver, prácticamente todos estaban con las cámaras apagadas, que esa es otra historia, ¿sí? Que nos ha pasado mucho a nosotros. Eh, pero que en realidad tuvo una experiencia muy positiva, ¿sí? Eran encuentros de aproximadamente 90 minutos, pero no era, digamos, 90 minutos. Recuerden que estábamos en pandemia, así que hacíamos una intro eh, sobre las situaciones. Muchas veces dejábamos que los estudiantes se puedan expresar, ¿sí? Lo más dramático seguramente fue en el 2020, ¿sí? En el 2021 ya más o menos los estudiantes ya estaban normalizados en cuanto a las modalidades que se realizaban, ¿sí? Fíjense que nosotros trabajábamos con una especie de fases, ¿sí? Siempre en la primera parte hacíamos referencia, aceptábamos consultas de los encuentros anteriores o de cualquier temática que esté referida, bueno, sobre la asignatura. Después realizamos una introducción, pero más que nada era una guía, basándonos ya en los materiales guía de estudio que ya teníamos nosotros. Entonces no teníamos que esforzarnos tanto en proveer la información, sino profundizábamos en las cuestiones de las consultas, aprovechando más que nada que los encuentros por Meet en esta época. Después utilizamos otra herramienta,
es sincrónico y es multidireccional, ¿sí? Tenemos los dos la misma jerarquía para poder, para poder intervenir en un diálogo. Entonces podíamos directamente interactuar en forma, digamos, sincrónica y disipar cualquier una duda que teníamos. También teníamos una especie de recreo donde podíamos, bueno, teníamos ahí un pequeño espacio donde podíamos escuchar música por un tiempo para poder volver de nuevo a realizar algunas dudas, consultas y resumir el encuentro que se tenía. En definitiva, los encuentros sincrónicos aproximadamente iban, en realidad, los participantes efectivamente, y eso nos pasa mucho a nosotros en nuestra universidad, no sé si es normal en otras, prácticamente el 50% de los estudiantes que se inscriben, independientemente si es presencial o en etapa de pandemia, hay una deserción, ¿sí? Lo que sí se vio, bueno, eso le comentaba a María, es que este año y el anterior se multiplicó por el doble la cantidad de estudiantes. Al haberse, digamos, dictarse todas estas carreras a distancia, digamos, por fuerza mayor, muchos estudiantes de otras ciudades, de otras provincias cercanas, participaron del cursado de estas materias. Lo que comentaba justamente era que ahora estamos volviendo de a poco, estamos en una etapa híbrida en estos momentos, muy posiblemente el año que viene ya sea todo presencial y bueno, hay que analizar qué va a pasar con esos estudiantes que son de otro lado, que comenzaron a distancia y tienen que volver a a la presencialidad ipso facto, ¿sí? Bueno, este era uno de los recursos que nosotros hemos utilizado, que estaba referida a establecer una consulta o duda, sobre todo, aprovechando, digamos, la característica de sincrónico que tenía. Luego teníamos los que se llaman la guía de estudio, y sí, yo me acuerdo cuando estudiaba la guía, la conversación didáctica guiada de Holmberg, yo lo estudié en el año 2000, y la teoría de la conversación didáctica es del año 70 y pico, ¿no? Sin embargo, es increíble porque Holberg hablaba de justamente cómo podemos utilizar un material escrito y poder crear un diálogo entre lo que está escrito y el que lo está leyendo. Y tiraba, sugería muchas estrategias para poder realizarlo. Fíjense que eso ya tiene 50 años, no quiero hacer los cálculos porque me deprimo yo ya, pero cuando yo lo estuve estudiando, vale todavía, ¿sí? Entonces, las guías de estudio que nosotros hicimos específicamente para la modalidad contenían, obviamente, los contenidos, eh, información, preguntas disparadoras, ¿sí? Como una especie de autopregunta. Pusimos algunos enlaces que nos llevaban al aula virtual, o sea, que si el estudiante estaba con el aula abierta y con el documento habilitado, cuando hacía enlace nos llevaba directamente al lugar donde nosotros estábamos trabajando en esos momentos. Y bueno, también estaban los que se llama lectura y bibliografía recomendada para aquellos que necesitan o querían profundizar sobre una temática determinada. Bueno, las guías de estudio tenían como se lo muestra ahí un diálogo simulado, en el sentido de que es un diálogo que está planificado y es un diálogo, digamos, es un material, digamos, estático en ese sentido, ¿sí? Tiene un formato determinado, como puede ser un PDF. Pero fíjense en que para compensar esa rigidez que tiene la guía de estudio, tenemos justamente lo que son los espacios de debate o consultas, en el cual prevalece lo que es el diálogo espontáneo, ¿sí? Ahí si los estudiantes por ahí no participaban, dejábamos algunos hilos con preguntas disparadoras para que los estudiantes participen. Muchas veces lo que hacíamos era que dejábamos o invitábamos a otro, cuando planteaban alguna pregunta, que otro
otro estudiante le responda. Sobre todo eso tuvo nos fue muy bien, sobre todo en el 2020. Era un momento medio, estábamos todos medio vulnerables, en el sentido de que podíamos, y ahí la cuestión de la colaboración fue muy importante, ¿sí? Entonces los estudiantes, los mismos estudiantes, promovían y ayudaban a los propios compañeros. Se planteaban algunos ejercicios. Recuerden que electrotecnia es una disciplina de estas relaciones que proviene de la física, entonces existen muchos ejercicios son problemas, ¿sí? En cambio, la otra materia hacía referencia más a cuestiones que tenían que ver con la alfabetización tecnológica, cómo el docente puede utilizar las tecnologías, los peligros de las tecnologías. Tenía, digamos, otra relación en cuanto a las temáticas que estaban definidas. Después tenemos otros materiales de estudio que también podríamos decir que son estáticos, rígidos, ¿sí? Libros, textos, videos de YouTube o los videos de los encuentros sincrónicos. En este caso el estudiante no puede, no puede modificarlos, ¿sí? Puede hacer una consulta, pero por otra vía, por una mensajería interna o por el foro de debate. Luego teníamos lo que eran las actividades de autoevaluación, que en principio cuando nosotros siempre lo utilizamos la actividad de autoevaluación antes inclusive de la pandemia, y creíamos que, como es una actividad, cuando ven un cuestionario muchas veces, yo en mi época de estudiante me asustaba, aunque sea de autoevaluación. Lo que veo que los estudiantes en estos momentos no tienen miedo, digamos, digamos, de enfrentar una actividad de esta característica. Se le prevenía por, primero que, bueno, que lea las actividades, que participe en los foros, que lea los cuestionarios, o realice los ejercicios necesarios para realizar las actividades. En realidad eran actividades, como decimos, de autoevaluación, y esas nosotros no las teníamos en cuenta para poder realizar la cuestión de los resultados finales de la materia. Pero en electrotecnia hicimos una experiencia piloto y hemos asignado una insignia. Así, cuando hacían alguna actividad, nosotros le proveíamos una insignia que el Moodle permite de forma automática, una vez que realiza la actividad, otorgarse. Y eso también le daba mucha, digamos, por ahí era la motivación extrínseca que nosotros les dábamos plus al estudiante para que, bueno, para que realicen algunas actividades. Cuando nosotros le decíamos, esta actividad va a tener insignias, era porque nosotros considerábamos que era importante que la haga el estudiante. Como decimos ahí, era voluntario, ¿sí? No era, la actividad de autoevaluación no era obligatoria, pero sí era importante para nosotros, más que nada para que ellos se enfrenten a la cuestión de los problemas que iban a tener en vísperas de los exámenes que iban a estar más adelante. Bueno, como decimos, bueno, estas son las dos aulas que tienen aproximadamente las mismas configuraciones, pero como tienen temáticas distintas, digamos, la materia que uno dictaba tenía tenía una distinta función, en el sentido de que, por ejemplo, la electrotecnia que estaba a la izquierda es una materia fundamental para las tecnicaturas, donde se ven, por ejemplo, temas como electricidad. Generalmente son estudiantes que después van a reparar equipos informáticos. Entonces, esta materia es muy importante. Era de segundo año, como ya les dije, y la materia en ETIC, Sociedad y Educación, era una materia, digamos, de cultura general, en el sentido de que se incorporaban las cuestiones de las noticias, sobre las nuevas tecnologías, y más que nada tiene la función de ambientar, digamos, al estudiante en este nuevo espacio virtual, en vísperas a las otras materias que se iban a dictar. Y acá hicimos las primeras encuestas anónimas sobre las cuestiones de las preferencias de los recursos del aula virtual.
El azul vendría a ser el curso 1, que es justamente el de electrotecnia. El de naranja, parece que es naranja, ¿sí? Es el curso 2, que es sobre nuevas tecnologías para el ciclo de la licenciatura. Fíjense en que en realidad vemos que hay un alto nivel en cuanto a las actividades de integración o de autoevaluación, las guías o material de estudio. Los encuentros sincrónicos también son muy valorados, ¿sí? Esas son las preferencias cuando se les preguntó a los estudiantes de los recursos, de todos los recursos que hubo en el campus virtual, cuáles te parecieron más útiles para el estudio, ¿sí? Bueno, están también los espacios de debate, los libros materiales, los videos de los encuentros sincrónicos y otros videos adicionales que nosotros poníamos. Sobre todo, tienen mucha relevancia en el electrotécnico porque justamente electrotecnia hay muchas cosas que no se ven, ¿sí? Entonces, trabajar con simulaciones es muy importante y había muchos videos que hacían análisis sobre eso y bueno, justamente ahí se resalta la importancia de ese recurso. Bueno, la wiki hace referencia al trabajo grupal que solamente se dio en el curso del ciclo de las licenciaturas. Entonces podemos ver que hay una gran variedad de, de recursos y que, bueno, los estudiantes, sobre todo de electrotecnia, si bien se les recomendó algunos libros digitales, pero libros específicos, las guías de estudios para ellos les pareció un, digamos, material muy importante en el sentido de que no eran muy largos y también proponía, digamos, algunas actividades que estaban relacionadas con las que estaban eh, presentadas en el aula virtual. Entonces ahí vimos justamente quisimos comparar dos cursos que no son, digamos, de la misma carrera. eh, y por ejemplo, bueno, en el espacio de debates podemos ver que ahí justamente hay una inversión, hay el curso 2, que es justamente el de los ciclos de las licenciaturas, donde se veían las nuevas tecnologías, presentamos algunos debates muy interesantes, donde presentábamos videos y discutimos sobre todo sobre la práctica docente con las nuevas tecnologías. En ese sentido, los estudiantes parecieron mucho más interesados en los que parecen los estudiantes de electrotecnia, ¿sí? Cuando hablamos, esto fue como una especie de reafirmación de algunas cosas. ¿Le agregarías algún recurso adicional al aula virtual? El curso de electrotecnia, fíjense en que este es un artículo, es un segundo año, ya vieron un año entero, tuvieron cursos utilizando Moodle. Sin embargo, parece que la mayoría no pensó en agregar, no les interesó que le agreguemos algún otro recurso, ¿sí? Lo que sí se puede ver ahí es que si hay en algunos, ¿no? Muy poco nivel, menos del 9%, perdón, 9,7% de agregar videos adicionales. Recuerden que es una materia muy técnica, ¿sí? Agregar más ejercicios resueltos, ¿sí? Porque es una materia en la cual prácticamente es resolver problemas, ¿sí? Y bueno, hay agregar más cuestionarios, que fue otra de las opciones que se tuvo. En realidad había una actividad de integración, de autoevaluación cada final de tema. Esto es lo que pasó con el otro curso, en el cual de nuevas tecnologías y educación y sociedad, en el cual también se ve que estuvieron conformes con los recursos que disponía el aula virtual, ¿sí? Ahí también solicitan la incorporación de otros recursos, aplicaciones, ¿sí? Tanto para trabajar bueno, ahí mencionaron explícitamente, pues podría haber utilizado un muro como Padlet, y otro, bueno, también agregar un sistema de mensajería externa, ¿sí? Como puede ser Telegram. Y bueno, también algunas aplicaciones para trabajar en grupo. En realidad lo que se buscaba
da la idea de que los estudiantes buscaban más que nada otros canales alternativos al aula virtual por la inmediatez que puede tener. Bueno, acá hay un análisis, digamos, mucho más específico de lo que es, se analiza el recurso, qué interacciones tiene, nivel de preferencia, análisis de la direccionalidad, análisis temporal. Fíjense que después vamos a ver algunas opiniones sobre las experiencias, pero fíjense en prácticamente todos son asincrónicos, menos los encuentros por videoconferencia. Em, Acá hay unas cuestiones que es importante ver. Por ejemplo, encuentros y videoconferencias y los foros de debate, fíjense que tienen más o menos las mismas funcionalidades, ¿no? Hay interacción entre los docentes y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí. Son multidireccionales los dos, se diferencia solamente en el análisis temporal. Pero justamente eso creo que es una de las claves, darle a los estudiantes, aunque tenga la misma funcionalidad, darle diferentes alternativas para que los estudiantes elijan diferentes recursos sino, que les parezca más conveniente, ¿no? Fíjense en que en definitiva sí, los encuentros con videoconferencia y el foro de debate tenía la misma funcionalidad. La diferencia es que para uno tiene que estar conectado y el otro no, para poder realizarlo. Entonces, eso es fundamental, darles la alternativa de los recursos para que los estudiantes, dado un momento determinado, puedan elegir cuál de los dos recursos, de acuerdo a su propio contexto, les es más cómodo y les puede servir para un momento determinado. Fíjense, por ejemplo, también la guía de estudio, los libros y materiales de estudio, ¿sí? Fíjense, los dos son asincrónicos, los dos tienen el mismo tipo de interacciones. En definitiva, era darle más vías, es más, porque hay muchos estudiantes que les gusta estudiar los libros, y eso nos pasó mucho, sobre todo en primer año. Hay estudiantes que les gusta la información de primera fuente, ¿no? No que esté manipulada por páginas web o por guías de estudio, sino que quieren leer los libros específicos. Entonces nosotros les dábamos la alternativa de que si lo deseaban, lo podían realizar. Hacer la lectura de los documentos que crean más convenientes. Entonces creo que eso es importante, proveerle al estudiante de diversos, aunque tenga la misma función, de proveerle algunas alternativas de otros recursos para que el estudiante pueda tener la opción de elegirlo en un determinado momento, ¿sí? Fíjense que los repositorios de videos también, ¿sí? Los repositorios de video eran las grabaciones que nosotros hacíamos, quedaban grabadas. En definitiva, los estudiantes disponían de mucha información en cuanto a contenidos para poder realizar, digamos, pertenecer y practicar, digamos, los contenidos que nosotros les proveíamos en la clase. Bueno, estas son algunas preguntas que se repiten, ¿sí? Creo que más te gustó de usar lo virtual. Fíjese, en el curso 1, recuerda que son chicos de 22 años que generalmente no trabajan, solamente la mayoría estudia. Con la pandemia muchos pasaron a trabajar también, entonces fíjense en que se enfocan más en los contenidos que en otra cosa, ¿sí? Y es importante porque es como una versión de que me lo puede repetir de nuevo, profesor, cuando por ahí un estudiante no entiende bien no entienden bien los contenidos que le estamos pasando. Entonces, eso de que poderlo ver, poderlo realizar, poderlo releer, ¿sí? Creo que es importante. Más aún cuando justamente nosotros en la clase que seguíamos repasando los contenidos anteriores y los relacionábamos para que el estudiante le parezca relevante lo que estábamos mostrando, ¿sí? Bueno, fíjense en que ahí nos damos cuenta que el estudiante del curso 2 no tiene la misma característica
de los estudiantes del curso 1. Fíjense en que ahí valorizan más lo que es la posibilidad de poder, eh, estudiar en cualquier momento, ¿sí? Justamente porque los estudiantes del curso 2 son estudiantes que trabajan. Entonces es fundamental la flexibilidad. Fíjense que los dos buscan la flexibilidad, pero desde un sentido distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante del curso 2 son los que están trabajando, ¿sí? Pero los chicos del curso 1 son contenidos complejos, hay que reconocer los de electrotecnia, entonces muchas veces necesitan un afianzamiento y verlos de distintas perspectivas los mismos contenidos, que eso lo hacíamos diferenciando cada uno de los materiales que nosotros le podíamos proveer a los estudiantes, ¿sí? Ya que hemos preguntado qué es lo que más le gustaba, vimos qué es lo que menos le gustaba de usar el aula virtual. Recuerden que los chicos del curso 1, promedio 22 años, curso 2 creo que era 32 o 34 años, ya no recuerdo bien. Las horas que hay, que es tedioso y agotador trabajar tanto con la computadora, hay otro que se olvidó, ¿sí? Eso nos da un indicio de que, recuerden que los estudiantes adultos, una de las cuestiones cuando uno estudia a distancia es la autorregulación, ¿sí? O la autogestión del estudio, ¿sí? Eso de que siempre decimos a los estudiantes, bueno, si van a tener un casamiento un sábado, ¿sí? Y el domingo no van a estar habilitados para estudiar, aceleren unos días antes, ¿sí? Para que puedan administrar los tiempos. Eso en los estudiantes que recién salen de la secundaria, por ahí les cuesta un poco manejar, ¿sí? En el curso 2, que son alumnos que son profesores, ¿sí? Específicos de algunas materias, hablan de algunos problemas de adaptación, ¿sí? Para iniciar lo que es el uso de los entornos. Bueno, y otras de las cosas, bueno, por eso lo puse justamente, hemos trabajado con la wiki en el curso 2, para trabajar en forma grupal, y bueno, mi recomendación era que usen siempre el entorno del aula virtual, ¿sí? Ellos, pero si querían podían usar otro entorno, pero también en el entorno dentro del aula yo podía seguirlos, podemos hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Sin embargo, ellos eligieron otro medio, un recurso alternativo para poder usar como el WhatsApp, ¿sí? Un medio más ágil y que lo utilicen con más asiduidad. Bueno, les hemos preguntado si eliminarían o agregarían algún recurso al aula virtual. Eh, es también para un análisis lo que dicen en el curso 1. Fíjense que es como si le estaría dando un crédito al profesor cuando le recomienda un recurso, ¿sí? No descartaría ninguno porque si está es por algo, aunque yo nunca los hubiera usado, ¿sí? Eso creo que es interesante tenerlo en cuenta. Si está es por algo, aunque yo no lo pude usar, o sea, como diciendo que no hay ningún recurso que podemos decir que es descartable dentro de lo que es el aula virtual. En el curso 2 sí, también hubo algunas inquietudes en eso de que haya una conexión con algo más que tenga que ver con las mensajerías, como ser WhatsApp, sobre todo, ¿sí? Seguramente en cualquier momento va a salir algún módulo que pueda enlazar eso, ¿sí? Aunque yo, por ejemplo, yo no les recomiendo a los docentes utilizar WhatsApp porque muchas veces se confunde, digamos, con los intereses personales, ¿sí? Salvo que uno tenga otro celular, ¿sí? Otro móvil. Bueno, creo que lo importante de lo que fue esta experiencia es justamente ver que es importante la definición, la selección y los criterios que vamos a utilizar para plantear y presentar diferentes recursos alternativos. Cuando digo alternativo es que es ser un poquito, proponer recursos adicionales a los que no solamente los mínimos indispensables, sino darle un grado de libertad a los estudiantes para que ellos puedan inclusive poder usar los itinerarios
un itinerario de contenidos y de actividades más personalizado. Y eso les podemos dar cuando nosotros les proveemos de recursos alternativos para que ellos puedan utilizar. Y bueno, acá hay algunas cuestiones que es importante. Cuando hablamos del foro, no es el foro en sí, ¿no? Es lo que nosotros hacemos con el foro, ¿sí? Es lo mismo cuando nosotros hablamos del cuestionario, con los guías de estudio. En realidad, el recurso como aislado no tiene un significado especial, sino en la metodología y la estrategia que el docente utiliza al usar justamente esos recursos. Uno puede decir, bueno, yo recomiendo los foros de debates siempre, pero hay que ver cómo es la implementación, ¿sí? En realidad el recurso es la oportunidad para poder entablar un diálogo con el estudiante, con los contenidos, con otras cuestiones. Pero la metodología y la cuestión relacionada con las estrategias que vamos a utilizar es fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo la implementación exitosa de estos recursos. ¿Sí? Eso creo que es fundamental, adaptarlo al contexto y al momento para utilizarlo, ¿sí? Eso también es interesante, conocer algunos recursos, es decir, eso lo usamos desde el año pasado, son los simuladores que HET, que son de la Universidad de Colorado, son geniales para electrotecnia, para electromagnetismo. Es impresionante, son muy buenos, se ven cosas que no se ven en la realidad, con detalle y con experiencias y actividades que podemos hacer que son muy interesantes. Bueno, es eso, decir, por ejemplo, este tema nosotros podemos utilizar tal cosa, ¿sí? Este simulador se podría utilizar, o conozco un video, ¿sí? O, es más, algunas partes de unas películas también podemos utilizar para presentar algún tema en especial, ¿sí? Los recursos marcan potencialidades y limitaciones, ¿sí? Eso también es importante conocerlo. Nosotros generalmente todos los recursos, si bien tenían una fecha, digamos, de vencimiento, siempre se los dejaban abiertos para que los estudiantes, si querían seguir haciendo las actividades de autoevaluación de temas pasados, lo puedan seguir haciendo. No había ningún problema con respecto a eso. Entonces, eso es importante, eh, es que los recursos sean lo suficientemente versátiles para poder usarlo, digamos, adaptado a nuestras necesidades, ¿sí? La recomendación a implementar diversos recursos es que sean variados, ¿sí? De distintas características, que sean sincrónicos, asincrónicos. Eso es importante para darle oportunidades a los estudiantes que por alguna razón no pueden participar. Proporcionar a los estudiantes diferentes itinerarios alternativos, eso es lo que también ya les había mencionado anteriormente. Y más que nada es eso, ¿sí? Aprovechar los recursos, no es necesario que sea una parafernalia de recursos, que todos tengan que innovar con en cada una de las instancias, pero creo que es importante es eso, conocer los recursos, las características y saber en qué momento realizarlo, ¿no? El otro día estábamos hablando sobre las expansiones de las aulas presenciales, ¿no? Expandir las aulas presenciales con nuevas tecnologías, y justamente era eso, conocer qué herramientas, recursos, en qué momento, porque no es necesario que en todo momento nosotros estemos implementando las últimas recursos que aparecen, sino utilizarlos, digamos, en formas que puedan ser más que nada valiosas para que el estudiante pueda, digamos, acceder a, a cada uno de los recursos y llevar un seguimiento y un itinerario personal, ¿sí? Porque cada estudiante tiene, digamos, su perfil propio y darle la libertad de que ellos puedan manejar dentro de las posibilidades su propio itinerario.
es todo, María. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy interesante, Luis. Interesante porque sacas a relucir varias cosas que, bueno, que a todos los docentes nos suceden, ¿no? Me llamó la atención lo de las cámaras apagadas. Seguro que alguien te va a preguntar algo de eso. Por aquí tenemos una pregunta de Aide. Quien pueda hacerla con el micrófono, levante la manito y con gusto le damos la palabra. Aide escribió en el chat lo siguiente. Profesor Luis, ¿cuál de los tres factores que señaló tuvo alta presencia en el caso analizado? Son, creo que ahí hace referencia a los recursos. A ver, a esto. A eso, ajá. Bien. En realidad, la cuestión es de los cuestionarios fueron los que quizás tuvieron mucha aceptación en cuanto a los estudiantes, pero con la aclaración esa, ¿no? De que eran un cuestionario de autoevaluación, nosotros nos miramos las notas, es más, les dábamos, en cuanto a el cuestionario Moodle pone la última, puedes poner para que ponga de tantos intentos, ponga la nota promedio si es necesario. Nosotros definíamos que tenga la mejor nota, va a ser la nota que va a tener el estudiante. Es más que nada para que no tengan miedo en realizar las actividades de evaluación, que yo me acuerdo cuando era chico era muy traumático, aunque me digan que era de autoevaluación, me daba miedo, ¿sí? Sin embargo, los chicos en estos momentos tienen en ese sentido, creen en la palabra del docente, pero nosotros siempre vemos que, supongamos, hacemos un seguimiento, más que nada estadístico después de los estudios de los estudiantes, y generalmente los chicos que realizan todas las actividades les va bien. ¿Sí? Ujú. Eso es bueno saberlo. No sé si alguien va a preguntar, yo tengo una pregunta por acá, Luis, que me da curiosidad. Es con respecto al rol de la tutoría, o sea, ya hablando del docente. ¿Qué hacía el docente tras cámara? O sea, con todo esto, ¿cuál era cuál eran los aspectos que caracterizaban su rol como tutor? Bien, bien, María. Em, la sincronicidad solamente la sincronicidad la llevábamos definida con la cuestión de los encuentros sincrónicos. Eso era, digamos, nos llevaba en el reloj, digamos, biológico del curso, ¿sí? Eso era lo que nos llevaba el sincronismo. Pero los chicos, bueno, eso también puede servirle mucho a IDE, es que los chicos los fines de semana entraban, ¿sí? Entraban mucho a realizar actividades, a leer los espacios de debate, trabajaban mucho. Nosotros, en realidad, los contenidos, las actividades, los cuestionarios no eran no estaban definidos en un solo día, ¿no? Era un intervalo de tiempo, ¿sí? En este caso había, pero seguramente siempre hubo fechas máximas, porque nosotros tenemos que reportar después todo esto en las instituciones, así que nosotros le aclarábamos, tal fecha teníamos que tener definidos algunas cosas. Entonces, todas las otras actividades teníamos, digamos, digamos, una retroalimentación permanente, ¿sí? Cuando tenían alguna cuestión. En lo que nosotros le decíamos a los chicos siempre es esto: garantizamos que dentro de las 8 horas nosotros respondemos foro, debate, espacio de consulta, todo, ¿sí? Entonces teníamos, por ahí nosotros realizábamos así un muestreo con mi jefe de trabajos prácticos en el día, digamos, hacíamos unos muestreos diarios, no era que estábamos permanentemente, ¿no? Atendiéndolos, pero por ejemplo puede ser al principio de la mañana, al mediodía, al principio de la tarde, al final de la tarde, hacíamos un muestreo general para ver si había consultas o, o cualquier otro seguimiento que sea necesario para el buen funcionamiento de todos los recursos y los chicos se sientan que estaban atendidos y que eran, digamos, eh, eran era, digamos, muy valioso saber que del otro lado había un humano, ¿no? Porque eso también es importante. Eso da, ¿no? Los encuentros sincrónicos, más allá de que uno proporcione información y otros contenidos, es que saber que del otro lado, aunque ellos tenían las cámaras apagadas, saber que del otro lado hay una persona, ¿sí? Hay una persona
que muchas veces cuando ve la fría aula virtual con los recursos, uno por ahí cree que todo está automatizado, ¿no? Muy bien, gracias. Eh, Hay una pregunta, pero esta es privada. Bueno, la leo igual. Es con respecto a precisamente a las cámaras apagadas. Ya te doy la palabra, Joibel. Era con las cámaras apagadas. ¿Cómo garantizar o qué garantía tiene el docente de que el estudiante está en la clase si tiene la cámara apagada? O sea, ¿qué normas aplican ustedes? Aquí esto sí lo voy a agregar yo como para ampliar la pregunta. ¿Qué normas aplican ustedes? O sea, ¿qué estrategia aplicar para precisamente dar cuenta de eso? O sea, ¿cómo saberlo? O sea, porque hay opiniones que te dicen que no deberías obligarlo porque es invadir la intimidad del estudiante, pero hay otra tendencia que dice que sí, que tú pones las normas de tu encuentro y esas son las que se tienen que respetar. O sea, ¿cómo actuar en ese caso, Luis? Bueno, nosotros, bueno, esta es una, digamos, una perspectiva de nuestra cátedra. Después te voy a comentar el otro extremo, ¿no? Es que nuestros encuentros sincrónicos no eran obligatorios, ¿no? No eran obligatorios. Y nosotros le decíamos, y nosotros nos imaginamos, hay muchas cámaras apagadas, yo no sé si no está durmiendo, ¿no? El estudiante se conectó y se fue a dormir, ¿sí? Así que no sabemos. Entonces nosotros le decíamos, nos sinceremos desde el principio, ¿no? No entren, si no van a estar, no entren, ¿sí? Pero conocemos casos de docentes que eran muy estrictos, ¿sí? De tal hora a tal hora tenían que ingresar, se le tomaba asistencia, nosotros tomamos asistencia, ¿sí? Pero nosotros al principio utilizábamos la aplicación Meet, después trabajamos con la BeBlue Button, que es una aplicación de videoconferencia de Mood que es muy buena, que directamente haces clic, te aparece toda la lista, no tienes que ni tomar asistencia, te aparece toda la lista y la guardas. Pero más que nada era para estadísticas. Pero hay casos y que hubo muchísimos problemas, ¿no? Con una docente que no los dejaba entrar, los obligaba a que tengan las cámaras prendidas, cuando el problema es que no solamente que se están durmiendo, no. Hay chicos que no tienen una muy buena conexión de internet o no tienen un buen teléfono para que se puedan conectar, ¿sí? Entonces, esa cuestión es de que eso era un tema muy delicado para nosotros, era justamente eso, de que ese control para nosotros era, digamos, era una actividad para nosotros, era opcional para algunos docentes, eso era obligatorio. Además, tomaban asistencia, le tenían que levantar la mano, ¿no? Como levantaban los chicos en la primaria, ¿no? Es decir, presente. Y bueno, bueno, eso también es una cuestión a tener en cuenta, es un desafío de que creer que nosotros traducimos la clase presencial, el Ajá. lenguaje presencial, y en forma idéntica al, a la clase Tradicional. virtual, con el mismo PowerPoint, con todas esas Exacto. cosas, también es algo duro. El otro día charlábamos con unos estudiantes porque estábamos entrando a la hibridización ya, ¿no? Y les decía, bueno, hubo un encuentro en el cual le mostramos un video, después hicimos una simulación por un tema de electromagnetismo. Entonces, miren chicos, si lo hacemos de forma presencial, esto necesito conexión a internet, un proyector digital, parlante, un millón de cosas, y es cosas que en la virtualidad las puedes dar bien, sin la obligatoriedad que te implica eso. Es lo mismo que la clase presencial, ¿no? El típico alumno que se sienta al final y se lo ve que está durito, ¿sí? Uno no sabe si está en la clase físicamente, pero mentalmente uno no sabe si está. En ese Correcto. sentido, esa es la versión de cámara apagada, ¿sí? Sí. Joibel, adelante, Joibel. Exacto.
Buenas tardes, profesor Luis. ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Profesor, ingeniero, Luis, doctora? Luis, está bien, está bien. Luis, ajá, ok. Bueno, María debe imaginarse más o menos lo que yo estaba pensando, porque estoy 100% de acuerdo con las razones que los motivaron a ustedes para no obligarlos a que encendieran las cámaras para su evaluación. Y es algo que yo he tenido ese problema, es más, incluso antes de entrar a la conferencia estaba leyendo los comentarios que me hicieron de unos árbitros de una revista por una investigación que yo hice, y precisamente eso me objetan, que por qué yo no obligo a los estudiantes a que enciendan la cámara. O sea, me están objetando mi investigación. Entonces, bueno, el punto es, Luis, ustedes como hicieron un fundamento teórico para respaldar este aspecto de no obligatoriedad de encender las cámaras, o esa fue una decisión consensuada ustedes como investigadores que tomaron, o los resultados de la investigación les sirvieron a ustedes para darle fuerza a su planteamiento de dejar las cámaras encendidas o apagadas de manera opcional. Esa es mi pregunta. ¿Sí, Sí, ¿Se entendió la pregunta, o como toda sí, mujer hablé mucho? no, está bien, bien clarito. La universidad nos dio, en realidad la facultad nuestra, se acopló, bueno, en las universidades, por lo menos en Argentina, hay un rectorado que gobierna todas las facultades, ¿no? Lo que pasó acá es que, bueno, cuando pasó lo de la pandemia, bueno, me acuerdo que fue un domingo, creo que en una semana ya salió la resolución rectoral. Nosotros estábamos en una crisis pandémica, cada uno hizo lo que pudo y lo que entendía que se podía. Nosotros nos hemos acoplado y nos reservamos ciertas condiciones para realizar el cursado. Las autoridades nos dieron una pequeña libertad para que nosotros nos podamos manejar. Pero como si nos estamos enfocando en la cuestión de las evaluaciones, eh, bueno, justamente la otra vez tuvimos un examen presencial con los estudiantes, bueno, y les decía, si van a copiar, copien a alguien que sepa, porque si copian a alguien que no sabe, detectamos los plagios, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que son los encuentros a distancia. Es lo mismo, ¿sí? Por ahí mucho más laborioso, ¿sí? Era la cuestión, teníamos ahí, nos repartíamos, pero hay que tener un seguimiento especial para realizar para realizar, digamos, el control, ¿sí? Pero en realidad las mismas falencias que se tienen en la presencial se tiene, digamos, a distancia para poder llevarlo a cabo. Lo bueno que a nosotros nos dieron, digamos, el plus le damos, digamos, el margen para que ustedes puedan, digamos, obviamente cuando nosotros presentamos la planificación de actividades, ¿qué se hacen acá? ¿Qué se hacen virtual? ¿Qué se hace a distancia? ¿Qué se hace por forma presencial? ¿Cómo son las evaluaciones? En este momento nosotros estábamos fundamentando y nos dan la libertad, por cierto, dentro de ese contexto para que nosotros podamos manejar. En estado de emergencia, y es otra cosa que hay que tener en cuenta, es que en estado de emergencia estuve de emergencia todo, ¿sí? Así que fue un poco las cuestiones de que, bueno, nosotros tenemos, y bueno, justamente en estos momentos se está viendo se está realizando acá un relevamiento de los chicos, ¿no? De la primaria y secundaria que tienen
terribles problemas de lectura, de lectocomprensión en Argentina, ¿sí? Y nosotros estamos viendo justamente, nosotros somos los herederos, eso me dicen, mi señora que es profesora, dicen, y ahora todavía no te llegaron los que son los secundarios, los del secundario que egresaron de la pandemia. Y estamos con ese, digamos, estamos atentos digamos, a la problemática actual que está sucediendo justamente con estas cosas. Gracias, Luis. Mira, aquí hay otra pregunta. Aquí hay una. Y déjame ver. Voy a leer primero una reflexión que comparte la doctora María Goretti. Ella dice, hay quienes afirman que la cámara encendida produce fatiga, además que la conectividad es más lenta. Por eso en ocasiones es necesario que la cámara esté apagada, pero ¿quién garantiza que detrás de la cámara esté el participante? En mis clases mantengo la cámara encendida y no obligo al estudiante a encender sus cámaras, solo quienes lo desean y pueden. Generalmente voy haciendo algunas actividades interactivas, como por ejemplo enviarlos a salas pequeñas. A veces aprecio que no todos están allí porque no aceptan la invitación. Eso es una estrategia. A pesar de llamarlos, sí, a pesar de llamarlos o nombrarlos, o formulo preguntas directas y no llega la respuesta. Son los riesgos que se corren cuando se acepta trabajar con la cámara apagada. Gracias, María Goretti. Muy buena reflexión, sí. Sí. Así es. Sí. Y Aide formula otra pregunta. Profesor Luis, ¿qué piensa usted acerca de proporcionar muchos y recursos variados? ¿Se genera sobreestimulación, cansancio, aburrimiento y agobio en los estudiantes? Y en los docentes da cansancio, agotamiento al revisar, retroalimentar cada recurso o aplicación utilizados, hacer seguimiento, etcétera. En educación a distancia virtual, ¿menos es más? También es verdad. Yo creo que lo que dice aquí la idea es que es un fino equilibrio, ¿no? Es un fino equilibrio que se da. La cuestión de la realimentación es verdad eso. Nosotros antes teníamos otra carrera que se llamaba licenciatura en tecnología educativa y hacíamos foro de debates con 60, 70 alumnos. Era digamos, era insalubre el asunto, ¿sí? Que participe solamente uno por día, ya tenía 70, y por ahí, si los dejabas, no tiene un día, tenía 140, tenía acumulado. Entonces yo creo que es interesante lo que dice ahí la colega, en el sentido de que hay que manejar, digamos, yo creo que poniendo, por ejemplo, esas dos alternativas que les di, por ejemplo, los encuentros sincrónicos, que tienen las mismas características que los foros, por ejemplo, pero la diferencia es justamente la cuestión de que uno es asincrónico y el otro sincrónico, ¿sí? Pero tiene razón en el sentido de que si nosotros bombardeamos con muchos digamos, recursos que tienen las mismas características, que hacen lo mismo, el estudiante no va a saber cuál hacer, o lo peor de todo, si es muy buen estudiante, va a hacer todas las actividades y uno lo va a tener que atender a todas las intervenciones. Sí, por eso eso es fundamental también, tener un fino equilibrio sobre esas cuestiones. Correcto. Bien. No sé si hay alguien más, si lo formulo yo otra preguntita que tengo por acá. ¿Hay alguien más? No sé. Iba a preguntar esto porque esto lo abordamos la semana pasada. Es tu opinión ya tu opinión como por tu experiencia. La duración de la videoclase son 90 minutos. 90 minutos es mucho, ¿verdad? Sí, es mucho. Sí. ¿Y qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque sí vi que ustedes tenían allí lo que llaman el recreo, pero no, estar 3 horas o 2, 3 horas frente a un computador cansa, aun cuando das el receso, ¿no? Exacto.
Muy buena observación. La cuestión es más, en el curso, el curso número 2, tenías que estar de 9 a 2 de la tarde. O sea, 9, 10, 11, es una barbaridad, imposible, Barbaridad. porque era pasar a virtualidad todo lo que era presencial. Como ese curso era semipresencial, venía gente de otras ciudades, generalmente entonces se pasaba todo el día acá y se volvía. Pero nosotros con la cuestión es es verdad lo que dice María, eh, es más de una hora ya es mucho, ¿sí? Es mucho. Nuestros módulos presenciales son de 3 horas, también es mucho, ¿no? Presencial. Este, lo que hacemos justamente es eso, ¿no? O sea, hacemos los encuentros, bueno, ese es como, como decía la colega, está muy bueno eso de por ahí así cortar, bueno, damos media hora, tomamos algo y volvemos para ver quién es el que vuelve, o quién es el que nunca se fue. Correcto, sí. Pero es verdad, la cuestión se ha comprobado que más de una hora ya es un peso muy grande. Y más estando, digamos, sobre una pantalla. Sí. Y entonces, de allí viene mi otra pregunta, Luis, porque es muy buena estrategia que uno grabe la clase y la coloque para hacer un material de posterior consulta por parte de los estudiantes, pero ¿qué garantía hay de que van a consultar el material cuando ven que el video dura 90 minutos? Exacto. ¿Mm? Nosotros lo que hacemos es cuando lo colgamos grabados, decimos, de tal, más o menos aproximadamente, eh, eh, revisión de la clase anterior de tal a tal momento. De tal momento hasta el momento se, se dio tal cosa, pero no nos ponemos a editar el video, no tenemos tiempo para eso, pero sería Sí, sí, ponernos a editar, invitar a realizar, digamos, alguna actividad, hacer preguntas que queden claro, escritas, que tenga que ver con el pero se video. necesita alguien más para eso. Claro, ¿no? Y que además ahora en YouTube tú tienes la opción de ir marcando y dándole títulos a los momentos, ¿no? Pero de todas formas, necesitamos tiempo para eso. Sí. Exacto, eso sí es Ujú. verdad. Sí, sí. Sí, lo que está diciendo una colega aquí en el chat. O sea, tenemos cómo dividirlo y darle nombre a esos momentos, pero es que necesitamos tiempo. ¿M? Necesitamos tiempo Exacto. que... Joybel también otra vez. Adelante, Ay, Joybel. sí, ustedes saben que yo hablo mucho. Mire, Luis, me encanta. A Luis es otro que le voy a hacer la invitación formal a que comparta con su experiencia en la universidad. Espero que la acepte. Me encanta todo lo que propone, me encanta el trabajo. Es que ese trabajo parece que lo hubiese hecho yo. No estoy diciendo que usted me plagió, sino que andamos como en la misma tónica. Ok, ojo. Este, este tema de la tecnología educativa, ok, los maestros, ok, nosotros tenemos las ideas, pero nos falta tiempo, nos falta conocimiento, porque eso de editar videos toma mucho tiempo, eso es el arte. Yo hice el año pasado un diplomado de COIL y una de las tareas era colgar un video, pero había que editarlo, porque yo estaba aquí en la Facultad de Idioma en Tijuana, había otra en la Facultad de Arte de Tijuana también, pero no coincidíamos, había otro en Ensenada, o sea, tanto regado por Baja California y necesitábamos, bueno, yo puse a mi hija, que afortunadamente sabe de tecnología, a que me lo hizo, pero yo no puedo estarle diciendo a ella todo el tiempo que me edite los videos de la clase y eso cuesta porque el tiempo vale, cuesta tiempo, cuesta saber usar la tecnología, tener paquetes informáticos para hacer eso. Yo tengo amigos que trabajan en diferentes universidades que cuando empezó la pandemia invirtieron dinero en luces LED, en parales, que si el fondo verde, pero todo eso cuesta y vamos más allá que de repente las instituciones donde están nos pueden dar el dinero para hacerlo, pero ¿y el tiempo? ¿Y quién lo va a hacer? Que tenemos que dar clases, hacer actividades administrativas, hacer investigación. Entonces, eso es algo que uno quisiera, o sea, ponerle unos videos bellos a los estudiantes, pero es complicado, eso no es fácil hacerlo. Es más, yo
La guía de estudio, que es un punto doc, después lo exportamos PDF, la que hicimos en 2020 fue, era hacerla como sea, ¿sí? Y yo la veo como quedó todos los años, bueno, había que alargarla, y cuando la vemos al otro año, la vamos modificando, le vamos agregando cosas, al otro año le vamos agregando, pero si yo comparo la de este año con la de 2020, nada que ver, nada que ver. Es verdad eso, si uno tuviera todo el tiempo posible, saldría todo maravilloso, pero es verdad eso de que no tenemos tiempo. Hasta acá llegamos, ¿sí? Recién la guía de estudio que hicimos este año, podemos decir que es digna, ¿sí? En el sentido, no es que no decía nada las otras, pero que se pudo recién integrar porque justamente ya la teníamos hecha, entonces lo único que hacíamos era perfeccionarla. Estamos hablando de una guía de estudio que es un punto doc, ¿no? Me imagino lo que es, por ejemplo, nosotros hicimos en una época también videos de YouTube, pero también teníamos asistencia de un becario para realizar en ese momento, porque si no es imposible poder realizar. Tuvimos que hacer unas correcciones de audio, todo eso es mucho, mucho trabajo. Sí, a pesar de que actualmente contamos con aplicaciones que nos facilitan el Exacto. trabajo, pero de todas formas necesitamos tiempo, ¿sí? Y a pesar de que muchos teóricos hablan de que este es un nuevo indicador en el perfil docente, ¿ah? El de seleccionar y diseñar herramientas tecnológicas para la enseñanza. Entonces hay otras cosas que hay que considerar también, factor tiempo, factor sueldo, Otra apoyo cosa, María, institucional, ¿sí? por ahí te aparece un recurso nuevo, te dicen, ¿no lo has visto a tal recurso? Uy, salió uno nuevo. Eso significa Sí, que hay sí, hay que ponerse a ver. sí, 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 es que estaba leyendo ayer, por cierto, lo voy a compartir en el curso, solo en el año 2022, para ahora son 2.200.000 aplicaciones y vienen más. Y eso es por una sola compañía, por la otra son más de 3 millones. Entonces, imposible Es que dominemos imposible. todas las aplicaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es afinar nuestra capacidad de seleccionar la herramienta más adecuada, más pragmática, más sencilla para el estudiante. Exacto. Y para uno también. Sí, sí. Bueno, Luis, yo no sé si hay alguien más. Si no, bueno, mira, ya pasamos el tiempito que era necesario. Nosotras felices que estés aquí con nosotros. Mira, Eso no es raro, siempre nos pasamos del tiempo. puso su cámara la doctora María Goretti, la pone la trampita a los alumnos. Ella nos acompaña desde Venezuela. Bueno, gracias, Luis.